Aquí comienza El Pulso del Fútbol de Caracol Radio con Iván Mejía y César Augusto Londoño. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Un saludo cordial para todos los que nos escuchan a esta hora en las diferentes frecuencias de Caracol, los que lo harán posteriormente en las aplicaciones diferentes. A todos mil y mil gracias por su sintonía. Comillas, no entiendo por qué no traen jugadores para ganar títulos, cierra comillas. Lo dijo Andrés Manga Escobar, refiriéndose a la plantilla de Millonarios. Yo no he podido entender, don César, buenas tardes, yo no he podido entender la frase. ¿Qué está diciendo? ¿Que sus compañeros son malos? ¿Que él es malo? ¿Que no hay nivel en el equipo? Pero me parece una frase absolutamente salida de tono, inconsecuente con la institución en la cual le pagan y juega. Me parece una metida de pata terrible. Iván, muy buenas tardes, saludo cordial a los amigos, a los oyentes del fútbol en Colombia y en el mundo. Él después dice, en la nota que le hace a Manga Escobar Fútbol Red, que ellos son buenos, pero que habría mejores y se necesitarían mejores para ganar títulos. A él lo trajeron para ganar título, ¿o no? ¿O no? A él lo trajeron, y a Enzo lo trajeron, y a Pedro Franco lo trajeron, y a Harrison Henao lo trajeron, y a Iron del Valle, y a Asprilla. Yo creo que no los trajeron para ser ahí invitados, convidados de piedra. A mí la frase me parece peligrosa. Salida de tono. Me parece salida de tono y me parece que lo van a llamar al orden. Oiga, mijo, cuide pues por lo que dice, porque le ha pegado en la desvalorizada de sus compañeros. Y los compañeros, yo sí soy compañero de Manga, le digo, oiga, entonces yo no tengo pues posibilidad de ganar título, ¿no sirvo o qué? No, me parece que se le fueron las de caminar. Claro, ahora Millonarios juega mal, está pasando por un momento crítico, hay tensión con Israel, pero está a 3 puntos del primero. Sí, no, pero es que así vaya el líder, uno no puede decir eso de los compañeros. Sí, o así vaya mucho más atrás. Sí, no. Ni de él. No, eso es por debajear la nómina. Sí, ni de él porque es que él entra en la colada. Bueno, claro. Vamos con los correos, César. Arranquemos con Fabricio Torres Torres. Dice, ¿por qué será que varias de las grandes figuras del fútbol suramericano no han sido excelentes directores técnicos? Diego Maradona, Pibe Valderrama, Julio César Uribe, Alexis García, todos. Pelé. No todos los grandes jugadores son buenos directores técnicos, no todos. Se ha dado mucho caso de jugador famoso. Pelé nunca fue director técnico, pero hubo algunos que nunca le pudieron pegar bien. Di Stéfano conquistó 1 o 2 títulos, pero no era un gran técnico. En fin, no todos, ¿no? Ahora, son dos profesiones completamente distintas. No el buen violinista o el buen pianista es buen director de orquesta. Lo mismo pasa en el fútbol. Una cosa es jugar, pegarle a la pelota, obedecer unas órdenes del técnico, desarrollar un talento, jugar en colectivo, y otra, dirigir un equipo de fútbol. Son dos cosas completamente diferentes. Sebastián Ramírez dice que en la mañana de hoy se realizó por parte de la Juve la transferencia bancaria. El 50% de la cláusula de recesión, 90 millones de euros. El pago del otro 50 se dará en el verano del año próximo, o sea, un año. Higuaín de esta manera se convierte en el jugador más caro pagado por la Juventus en toda su historia y en el jugador mejor pago de la plantilla, 7,5 millones de euros con un contrato de 4 años. Se presentaría el jueves el contrato. Qué bárbaro. En Italia sacan una fotografía de Higuaín y dice, vale 90 millones de euros y ha hecho perder 3 finales a Argentina. Eso no perdonan media, Iván, media. Didier Antonio Sáenz dice, cuando Once Caldas salió campeón de la Copa Libertadores, Sergio Galván jugó la primera fase del torneo y después se retiró. No hizo parte de la nómina campeona de Copa. Lo mismo pasaría con Copete y Víctor Ibarbo. Pregunta él. ¿Usted qué opina? Pero yo entiendo que los incluyen, porque no hizo parte de la ronda final, porque es que la Copa se divide en 2 torneos. Comienza en el primer semestre y termina en el segundo semestre. Pero yo sí creo que los jugadores que participaron en el primer semestre son merecedores del título. No, el que haya participado en un solo partido. En un solo partido, un minuto. Hizo parte de la nómina. Claro, inclusive estando en la nómina y no jugando, yo creo que también. La nómina de inscritos, Iván, ¿no? Mire, hay un caso realmente simpático en la historia. Ricardo Bocchini, aquel gran exjugador de fútbol de Independiente, que no era muy del afecto de Carlos Bilardo, lo llevaron al Campeonato Mundial de 1986 en México. Bocchini creo que jugó 5 minutos, no jugó más. Entonces cuando 6 o 7 meses después Bocchini dijo, yo no me siento campeón,
Yo no jugué, entonces yo no puedo reclamar título de campeón, ni soy campeón mundial. Y de inmediato le sacaron la reglamentación, el gráfico, recuerdo, y le dijeron, usted es campeón mundial. Y él tiene que contar en su historia que es campeón mundial. Y Barbo tiene todo el derecho a decir que fue campeón de Copa Libertadores si Nacional lo consigue mañana. Y lo mismo tiene derecho a decir Sergio Galván. Hombre, hay gente que escribe cosas. Luis Guillermo Mezquita dice, hombre, ¿no creen ustedes que el ganador indiscutible de esta Copa es el equipo ecuatoriano y que lo que se va a definir el miércoles en Medellín es solo el título? Me parece un concepto... No. Sí, no. Claro, lo de Independiente del Valle es muy meritorio. Sí, claro. Pero lo que se define es el título de la Copa para los dos, ¿no? Sí, claro. John Alex Álvarez dice, ayer un oyente preguntó por Izquierdo para la selección. Me gustaría postular a James Sánchez del Junior. ¿No creen ustedes que podría ser una buena opción? No, si nos vamos a poner aquí, todos los oyentes postulen los suyos, nos llenamos. Sí, vamos a tener una claro. selección de 100. Va Va a ser una selección más larga que la de Carlos Antonio. No, la de Carlos Antonio 70 tenía jugadores. más de 60. Y claro, alternativas son todas, pero de ahí a que lo llame Peckerman, a que lo ponga y a que rinda, el camino por recorrer es muy largo. Entre otras cosas, Iván, muchos correos en desacuerdo con lo que usted dijo de Sábato. Sí, señor, y de Goga, y respeto Goga, profundamente. Sí. Lo que les digo es, los que me escribieron insultándome, me tienen sin cuidado, a correo no deseado de por vida. Y los otros, pues bueno, ese es un punto de vista. Son opiniones. Ese es mi punto de vista. Que los locutores colombianos son mejores que el señor Sábato, no me queda la menor duda. Y que hay personas en Colombia que saben más de ciclismo que la señora Goga, que me parece que no es mala, es buena. Sábato no me parece bueno, ese sí. Pues bueno, esa es una opinión mía. Sí, es una opinión. El derecho a opinar. Pero eso no le da derecho a la gente a insultarme. Sí, entonces ese que me insultó va a correo no deseado por vida. Es que la gente a veces se toma unas atribuciones que no van. Son opiniones y uno en la vida puede opinar. Por ejemplo, a mí el señor Sábato me parece bueno. Y Goga también, y me parece que la transmisión de ESPN fue buena. Pero mucho mejor la de Caracol. Me pareció buena la de ESPN por Oscar. Y Oscar es un tipo que sabe mucho de ciclismo. Muy pero bueno. Pito es un tipo que sabe muy mucho. Bueno, pues, y la de Caracol muy buena, pero son opiniones. Son opiniones, ¿no? Y eso es como hay quien le gustó la transmisión de RCN y dicen, no, este sí, o este no. Hay quien le gustó la transmisión de Caracol, o hay quien le gusta más la transmisión de otras cadenas diferentes a la nuestra. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero no a insultar. Pero lo que no hay es derecho a opinar, a ofender porque el otro opina. Sí, son opiniones que además no van a cambiar el mundo. Óscar Andrés Báez Molina dice, ¿no les parece muy triste que un equipo grande de Colombia como Millonarios, del cual soy hincha, jamás haya disputado una final internacional de nada? Sí. Es muy triste. Sí, es triste. Es triste. Es un equipo caserito, de títulos caserito y caseritos anteriores, pretéritos. Los grandes títulos de Millonarios, las grandes campañas fueron década del 50 y década del 60. Después, a partir de década del 70, comienzan a escasear. Por ahí en el 72, por ahí, comienzan a escasear y se volvieron muy escasos y últimamente sí que están parcos. Antes de irnos a la pausa esta de Jorge William Osorio. Si Nacional llegara a ganar la Copa Libertadores, ¿qué pasaría con los cupos para Colombia en la próxima edición? Esa es una buena pregunta. No, Nacional llega directamente a la fase de grupos y Colombia no pierde los 3 cupos que tiene. Quedan con 4. Quedamos con 4, sí. Con 4. Sería muy injusto que por ganar el título le quitaran un cupo a Colombia. Sí, pero en la Confederación Suramericana todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Gracias, tan querido usted. Vamos a la pausa. Seguimos en el pulso del fútbol por Caracol Radio. Megagol de las Deportivas presenta en el pulso del fútbol la noticia que marca la diferencia. Muy bien, tenemos a don Guillermo Ruiz listo para la foto del día acá en nuestra sección del pulso que tanto gusta, recuerdos más frescos, no tan veteranos sino más frescos para la gente contemporizando. Don Guillermo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Un cordial saludo, Iván, para usted y todos los que nos escuchan. La foto de hoy es del Medellín 73. Primera pregunta, ¿quién dirigía este equipo? Don Francisco Ormazábal, el chileno. Don Pancho. Antes de llegar a Santa Fe. Sí, señor. Y usted Él llega a Santa Fe en el 75. Sí, recuerde que Pancho fue un extraordinario jugador de fútbol en su época en Chile, ¿no? No fue solamente técnico, fue un gran jugador. Bueno, de el arquero, Artemio Villanueva, hay una anécdota muy curiosa. Dicen que el tipo se fue mal. ¿Fue de o de Aguilera? A ver. ¿Del Patico Aguilera? ¿Cuál es la anécdota? No, del portero. De un arquero.
¿Cuál fue el que enterró el sapo en el Atanasio y la maldición al Medellín? Eso creo que fue la mujer de Villanueva, sí. Creo Sí, que fue por la ahí. mujer de Villanueva, Sí, por ahí. ¿Y ya lo Ojo, encontraron? No, No, el sapo no Sí, lo han sí, encontrado. sí lo encontraron porque Medellín ya salió campeón. ya salió campeón, claro. Sí, la pero- maldición pero- del sapo rojo. No. La maldición del sapo de Villanueva, eso fue famoso como la maldición de Garabato. Sí. Sí. Mire, este pues es un portero que ha estado en Cerro Porteño. Allí apareció bastante bien, un hombre de buena condición. Vino al Medellín, estuvo en 2 periodos, 73 y 77. También estuvo en el Quindío y en el Bucaramanga. En Colombia jugó 130 partidos, pero era un portero de buena condición, además de lo del sapo de la señora que acabas de anotar. Ponciano Castro. No lo diga así, maestro don Guillo, que Ponciano. puede ser interpretado de mala forma. No, lo digo porque simplemente hacemos la referencia. Mire, Bueno, listo. Ponciano Castro, un puntero de Marmato Caldas. El Ponciano Castro, un puntero izquierdo. No era que se- antioqueño, Ponciano. No, se tiraba a la mitad, lo hacía bastante bien, pasó por Millonarios también un corto periodo, estuvo en Pereira, estuvo en Cúcuta, realmente Este es de un los notable. que sacó la UPB, Sí, el un- equipo de la UPB donde estaba Guillermo López Valencia, Alejandro Brán, estaba Álvaro Santamaría y Ponciano, era la tripleta. Eso. Y en el medio campo había un Byron Hernández. Yo me iba a ver ese equipo en las canchas de Marte, en Medellín, jugaba muy bien el equipo de la UPB. Ese era un equipazo que casi todo después se va a la selección de Antioquia. Pero lo cierto es que este señor Castro era muy inteligente para jugar, creativo, de un pase corto y profundo, también con mucha condición Fue para Selección jugar. Colombia en el 75, Sí, jugó señor. contra Perú. Sí, señor, correcto. Muy bien. Bueno, sigue Antonio Ríos, un zurdo que César recuerda mucho. A Toño Ríos emocionó la tribuna oriental y occidental del estadio Fernando Londoño cuando jugaba al lado del palavecino de Toño Ríos. Mira una Y curiosidad. de Nelson Gallego. En una selección Colombia en un partido contra el Nottingham Forest aquí en Bogotá. ¿Te acuerdas ya que se le ganamos 5-0? Sí. Ese Sí. día Antonio Ríos hizo y deshizo. Es que era un Sí, hábil pero impresionante. quiero decirle que ese día los ingleses llegaron borrachos Sí, a sí, Bogotá. sí, llegaron porque todos. yo fui periodista a recibirlo, venían en una PA terrible. Bueno, eso le permitió a Ríos lucirse de esa manera. No, era un jugador de una gran condición, sin duda. Un puntero izquierdo con historia en el Once Caldas especialmente. Bueno, y alguien de quien ya hemos hablado mucho, nuestro gran amigo Juan Carlos Arnari, el nene. Un abrazo, nene. Qué rica carne se come allá. Y una gran trayectoria tanto en Chile como en Argentina. Jugador de selección, realmente notable. Y lo que hizo en Colombia fue más que notable, porque salir campeón con Santa Fe, él fue el eje de ese equipo, sin duda para destacar Juan Carlos Arnari. Y después viene Ramiro el Bimbo Biafara. Buen tipo, Ramiro. Este es Es caucano. ayudante ahora, ¿no? Sí, fue técnico de selecciones sub-17 de Colombia. Sí, además te apareció jugando para el Medellín justamente. Es caucano, apareció con Otoniel Quintana y Fernando el Bombillo Castro en la selección Cauca del año 65. Era un volante, era lateral, era un jugador muy funcional, muy útil. Jugó para el América también, de una muy buena condición técnica en lucha. Era un muy buen jugador Ramiro. Y como técnico, pues obviamente que ha tenido una gran tarea en sus últimos años. Aparecieron en el Nacional Juvenil de Pereira y ahí apareció también el Barbie Ortiz cuando los nacionales juveniles y los nacionales de mayores servían para algo, cuando la de fútbol servía. Hoy en manos de Álvaro González eso no sirve para nada. Sigamos, Carlos Gaviria. Carlitos Gaviria. Este es el lateral que jugó en el Quindío, Once Caldas, Pereira, Medellín, Bucaramanga, de amplia trayectoria. Jugó muchísimos partidos, muy rendidor, un marcador de punta de esos que hay que tenerlo en cuenta porque era pegajoso, difícil de pasar. Carlitos Gaviria. Metió un Pokémon y César no se enteró. ¿Cuál fue el Pokémon que metió ahí? Pokémon contra González y usted que es defensor y amigo de él no dijo nada. No. No lo capturó. No, Sigo, pero no, ¿qué abajo. tal donde yo le salga a usted al paso en todas las que mete? Nos quedamos sin Pokémones. Abajo, Alberto Antonio de Luca. Uy, este era un truncazo. Y un jugador grandísimo. ¿se Ese fue en acuerdan? Argentinos, ¿o no? Sí, Argentinos malísimo Un era. marcador central de Argentinos Junior, sí, no era ninguna maravilla. Además, chocaba más de lo que jugaba. Pero arriba Sí. iba bien, arriba cabeceaba bien porque era muy grande. Esa era la condición fundamental de este muchacho argentino. Y sabe que el que viene jugado bien, Óscar Amarilla, ese también estuvo en el 11. Uy, centro delantero muy bueno. Jugó en Doksuk, Técnico. jugó en Doksuk, jugó en Racing. Gran jugó en jugador. Chacarita Junior. Ese tenía una gran condición, era goleador. Acá en Colombia No jugó en era muy América alto, también. no era muy alto, unos No. 75 me Pero dio. igual antes que hablábamos de un jugador de muy buena pared, Sí. de rápidos movimientos. De y en buen el área asocio. Se defendía, sí, sin duda que era un buen jugador, Óscar Amarilla. Sigue Orlando Marín, ¿este era el defensa central? Sí, pero este es el homónimo del de Manizales. Del central de este es Manizales. otro. Este es otro, este es el paisa,
también estuvo en Nacional, un central, y en Caldas también estuvo Una gran condición, un jugador serio para jugar, salía jugando muy bien de atrás, duro, un hombre realmente de buen rendimiento Marín. Yo creo que cuando hablamos de Orlando Marín, de los dos piensan que estamos hablando de ellos. Sí, claro, sí. Seguramente que sí. Darío López, buen tipo de la dinastía de los López. Darío, muy buen tipo. Sí, señor. Sus 3 hermanos y él fueron jugadores del profesionalismo colombiano. Apareció con el Deportivo Pereira, con López Fretes, después de la selección de Antioquia. Fue del kinder. Fue el maestro, fue la guía. Un jugador realmente notable. Estuvo en Santa Fe, en el Deportivo Cali. De amplia trayectoria, fue técnico también después con Subeldía. Después no sé, creo que se dedicó al comercio, no sé, creo que vive en Medellín. Un muy buen jugador, sin duda, el señor Darío López. Y otro buen tipo, el Papi Mejía, Óscar el Papi Mejía, por ahí oigo de él cosas en Medellín. Este fue un puntero izquierdo. Mire que en esta foto hay 3 punteros izquierdos. Está Ponciano, Antonio y el Papi. Sí. Y acomodarlos realmente no sería muy fácil. Pero y los después 3... Ormazábal se lo trajo a Santa Fe. Se lo trajo a Santa Fe, sí. Estos, mire usted que jugadores de este equipo tiene un dominio de zurdos realmente notable. Y era muy complicado este equipo Medellín. Jugaba bastante bien con Pancho Ormazábal, que entendió perfectamente el jugador paisa. Muy bien. Buena foto. Medellín 73, don Guillermo. Muchas gracias, hombre. No, señor, con el mayor gusto. Hablamos bien de todos menos de Luca. Qué vaina. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Seguimos en el pulso del fútbol por Caracol Radio. La casaca del fútbol da vivienda en el pulso del fútbol trae al jugador con la casaca bien puesta. Julio Sanín nos manda un correo muy interesante, César. Y no sé si sea absolutamente cierto, me parece que sí, pero puedo estar equivocado. Dice él, mientras los caballeros de la selección olímpica siguen su preparación contra selecciones internacionales, las chicas también lo hacen. Pero en Colombia, contra equipos de cuarta y de quinta categoría, pues don Ramón Yesurún, presidente de la federación, y aquí esto no lo comparto, no creo, por orden de don Luis Bedoya, eso no es cierto, eso es mentira absoluta, no les autorizaron partidos internacionales. Descarto totalmente a Luis Bedoya no tiene ni contactos, ni habla con ellos, no puede, le tiene prohibido la justicia y no creo que se va a arriesgar por decirle, mire, no vaya a darle partido a las... Yo no creo que eso sea, ahí metió una mentira el señor Sanín, eso no es cierto, es una suposición de él, pero sí me parece curioso que la selección de mujeres no le han dado nada de preparación. Mire, yo conozco a Julio Sanín, es amigo mío, es un dirigente deportivo de mucho sí, pero tiempo. No puede decir esa mentira, que es por orden de Luis Bedoya, eso es una mentira. Pero siendo mi amigo, yo le digo lo siguiente, él tiene una prevención hace rato con la Federación Colombiana en torno al fútbol femenino y puede tener razón en algunas cosas, pero en otras no. Primero, hay mucha gente que quiere ubicar el fútbol femenino en el mismo nivel del fútbol masculino. Y hay una diferencia abismal entre el nivel, entre la categoría, entre lo que hacen los jugadores, lo que representan, y lo que hacen las jugadoras, su categoría y lo que representan. Uno no puede poner en la misma mesa las dos selecciones. En algún momento las niñas pretendían ganar los mismos premios que los jugadores de la selección de mayores, que James, que Teo, que los jugadores de la grande, y no es así. El fútbol femenino en Colombia no es profesional, tiene un nivel diferente al fútbol masculino y su expresión publicitaria, popular, de reconocimiento es muy diferente. Julio hace rato quiere equiparar las dos selecciones y es muy difícil. Yo entiendo que le pudieron hacer falta partidos de preparación y en eso puede tener razón. Yo creo que eso tiene razón. Sí. Yo creo que eso tiene razón. Pudieron haber buscado rivales más importantes. Pudieron haberle dado un poquitico más. Pero en lo otro, lo de Bedoya, no, está absolutamente equivocado. Ahora, a la selección de mayores le dieron 2 partidos, Honduras y Argentina. No era tan fácil. Y me parece fácil. Floja la preparación, ¿eh? Sí, no es me buena. parece muy poquito 2 partidos para ir a unos Juegos Olímpicos. No es buena, pero recuerde una cosa, Iván. Tuvimos selección hace 8 días. Porque antes teníamos Copa América, había compromisos por otro lado, estaban en vacaciones. Eso lo que indica es que el fútbol olímpico no importa, César. No, sí importa, pero está maltratado. César, no sí importa. Claro que importa, es bueno. Tan le importa que Brasil hace lo imposible para ganar el único título que le falta. Pero es el único título que le falta, Iván, y no lo han podido ganar. Y lo quieren. Pero no tiene trascendencia el fútbol olímpico, nadie recuerda. Tiene menos trascendencia que los grandes torneos de FIFA, en eso estoy de acuerdo con usted. Pero sí importa. Yo sería muy feliz si fuera campeón olímpico, ¿no? Sí, bueno, entonces resumamos.
Tiene razón, le faltaron partidos de preparación, siquiera 1 o 2 contra equipos internacionales. No tiene razón en el caso de que es una orden de Luis Bedoya. Eso es una mentira. Una mentira. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo totalmente. Álvaro Castaño dice, ante la marea de extranjeros en China... Ese correo es buenísimo. Buenísimo. Me enteré de un dato de France Football. No pueden comprar arqueros extranjeros. Estuve investigando, Iván, y le pregunté a un jugador que estuvo en China y nadie da razón de eso. Pero ¿Nadie? Nadie. Y estuve averiguando y llamé y busqué, pero hay que averiguar porque si lo dice France Football, alguna razón habrá. Y Rafael González nos manda una frase, dice, parafrase del día, comillas, es hora de cambiar el Balón de Oro, es solo un concurso de popularidad para los delanteros. Lo dijo Philip Lahm, es buenísima. Pero es muy buena y yo creo que tiene un poco de razón. Es cierto. El Balón de Oro es una vitrina donde se evalúa más la espectacularidad del show y los business premios en general. Sí, que el fútbol real, de acuerdo. Vuelvo al tema, Pepe fue el mejor jugador de Portugal y para mí fue el mejor jugador de la Eurocopa que acaba de pasar. Ni lo mencionaron, había que mencionar a los que hacían goles, eso es injusto. Pero Cristiano hizo una gran temporada. No, estoy hablando de la Eurocopa. No, pero yo le hablo a Cristiano y a usted la frente se le empieza a encrispar. No, pero es que estoy hablando de la Eurocopa. En la Eurocopa Pepe fue mucho más importante que Cristiano. Pero es que el Balón de Oro no se entrega solo por la Eurocopa. No, es que no estoy hablando del Balón de Oro, estoy hablando de la Eurocopa. Ya. Ah, sí. Se te metió ya la contradictoria. No, sí. ¿Cuál es el motivo, pregunta Ricardo Flores, de Rubén Israel no poner a Jonathan Estrada al principio? Nadie sabe. Y yo no sé por qué no se lo han preguntado en las conferencias de prensa. No, porque además es que el tipo parece ser que los tiene amedrentados. No. Unos porque no hablan y no dicen nunca nada, salen a decir babosada en las ruedas de prensa y nunca se les encuentra lo que dicen, no dicen absolutamente nada. Y otros porque ponen bravos y comienzan a regañar y a pelear, que es el caso de Israel. Sí, pero sabe que Israel salvo una vez, Israel es respetuoso en las conferencias de prensa. Y él se adorna y habla bonito. Y normalmente explica, pero es que es muy fácil decirle, bueno, ¿por qué no pone a Jonathan Estrada? ¿Cuál es el lío? Y otro tema de Benjamín Marulanda sobre el tema de la niña Daniela Montoya. Dice, le están cobrando haber manchado la imagen de la federación pese a haber prometido un premio. Yo de eso no entiendo, la verdad. Yo no, debo decirles a los señores, amigos y amigas del Pulso, no veo, no leo, no entiendo el fútbol femenino y no me gusta. La gente dice que sí, que eso es cierto, que le cobraron, pero eso es muy difícil de demostrar. Sí. Vamos a la pausa y volvemos al Pulso del Fútbol. Seguimos en el Pulso del Fútbol por Caracol Radio. En GMO, gran liquidación de monturas y lentes con 50% de descuento. GMO presenta en el Pulso del Fútbol la jugada que no puedes dejar de ver. Bueno, la jugada es la final de la Copa, por supuesto que vamos a hablar de la final de la Copa, don César Augusto, mañana con el fenómeno del fútbol desde Medellín. César, a ver. Iván, Nacional en toda la Copa solo marcó un gol de cabeza de Davinson Sánchez y uno de tiro libre de Bocanegra y sufrió una sola expulsión de Berrío. Eso quiere decir que el juego ofensivo aéreo de Nacional no es muy bueno y que la pelota quieta tampoco es muy buena, aunque tiene buenos cobradores. Sí, pero cuando le dan papaya la meten. Sí. El que patea es Bocanegra, ¿no? Sí, ese le pega muy bien. Nacional, mire este dato, Nacional ganó 11 de sus 14 llaves que cerró como local en la historia de la Copa Libertadores. Ese es buen dato. Y Nacional nunca perdió en la Copa una serie cuando empató de visitante. Cuando empató de visitante ganó 7 de 7. Bueno, no se debe conseguir una boleta para nada. No, las boletas hablan de millones de pesos, de 2, 3, 4 millones. La boleta más popular, 900,000 pesos, es una exageración. Lo de ayer de la hinchada, 4,000 hinchas en Guarne, viendo entrenar Atlético Nacional. Esta mañana entrenaron a puerta cerrada en el estadio. Esta tarde habrá una misa. Eso es una locura en Medellín, Iván. Bueno, mañana tendremos un pulso muy especial dedicado a la final con César Augusto desde Medellín. Vamos con otras cosas. Fabián Castillo, al que lo llevaron a una vez a Selección Colombia, ya lo pudieron vender. Va al Trabzonspor de Turquía, lo deja el Dallas. 2 millones ahora y 2 millones después. Le fue bien a Pascual en el negocio, al final de cuentas lo pudo conseguir. ¿Sí es de Pascual? Tiene que ver Pascual. Bueno, no se mueve una hoja sin el visto bueno de Pascual. Iván, vio lo de Luciano Vieto, ¿no? El rollo que hay con Luciano Vieto. El rollo es que Vieto iba para el Barcelona.
Pero 22 millones estaba dispuesto a pagar. sí, pero entonces se atravesaron e hicieron un negocio Sevilla y Atlético de Madrid. Mire, usted quiere a Vieto, yo le doy a Vieto, me da Gameiro, hicieron un cruce ahí y quedaron los dos contentos. El Atlético se lleva a Gameiro, que era un jugador que también llegó a pensar el Barcelona, y el Sevilla se queda con Vieto. Y dejaron al Barça por puertas. Claro, Vieto no viajó a Australia con el Atlético, donde jugará 2 partidos amistosos, sí viajó Santos Borré, y recordemos que Vieto empezó a jugar en Racing cuando el Cholo Simeone era técnico, y ahora el Cholo prácticamente fue el que marcó el destino de Vieto. Óigame este dato que leí por ahí, creo que fue en Marca, sensacional. Los jugadores que más dinero han producido en transacciones. Buen dato. En transacciones. Muy bueno. Di María, 179 millones de euros. ¿Qué tal? ¿Qué tal la teta? Ibrahimovic, 169 millones de euros. El Pipa Higuaín, con esta última, 145 millones de euros. Hulki, 129 millones de euros. Nuestro James, 127 millones de euros. James, la primera fue de 4, la segunda de 40 y después vino la de 80. Sí. Anelka, 126. Crespo, 119. Suárez, 116. Qué buen dato, ¿eh? Muy buen dato. Esa es una muy buena operación, haber hecho toda esa suma y haber sacado esa lista de los 10. ¿Cuánto dice usted, el 10 o el 15 que le toque en cada negocio? Normalmente hay negocios en los que se embolata el 15. Ah, Normalmente. pero por ley creo que es el 10. Sí, aunque la ley, lo que pasa es que muchos participan. Hoy en día, los Todo depende del empresarios. país. No, y los empresarios tienen la costumbre de asociarse. Se asocia uno que tiene por allí algo, otro que es amigo del presidente, y resulta que hacen un pool y todos cobran. Mire que no hay acuerdo entre el Manchester United y Pogba porque no se han puesto de acuerdo con el agente de Pogba Por y la Mino comisión. Rayoya. Por Mino Correcto. Rayoy. Sí. Y tenía que hacer ayer exámenes médicos en Miami y pararon los exámenes médicos. O sea que ese tema de los empresarios mueve terrible. mucha plata, mucha. Bueno, ¿y usted qué sí cree en esa tapa que Vaca suena para el Barça? Yo que no creo. Lo dice Mundo Deportivo, no lo desmintió Barcelona. Usted sabe que cuando hay una noticia que no es, inmediatamente el Barcelona sale a desmentirlo, porque en eso el Barcelona tiene una comisión de prensa bastante acuciosa y no han dicho nada, de pronto. Y si no es que Iván, ¿quién? Dígame, ¿cuál es el delantero, goleador, que no es muy hábil, que quiere llevar Luis Enrique? No lo hay en el mercado. No lo veo mucho. Y Vaca ha sido goleador en Bélgica, goleador en España y goleador en Italia. Bueno, debutan colombianos entre hoy y mañana en la Champions de este año. En el partido Rostov-Anderlecht va Oswald Álvarez con Anderlecht. En el Ajax PAOK de Grecia va Mateo Casierra. El miércoles, mañana, Astana contra Celtic va el muchacho Cañas de la Astana. En el Fenerbahce Mónaco va Radamel Falcao García. Y en el Olympiacos Hapoel va nada menos que Pardo. Desde el comienzo los colombianos su andadura en la Champions. Esta mañana amistoso Juventus le ganó 2-1 al Tottenham y los directivos, cambio radical de frente, de Fortaleza, separaron del cargo a Freddy Amazo, que se había separado de Jorge Luis Pinto, quería comenzar su carrera de técnico, pero solo le duró 5 fechas, sumó 4 puntos y hubo diferencias con la administración y más los malos resultados separaron a Freddy Amazo de Fortaleza, que está tocando descenso, ¿no? Tiene una cara de un equipo, qué equipo de garaje, esa es la verdad. Sí. Giovanni Hernández llegó y dijo, aquí hay borrón y cuenta nuevo, arrancamos de cero, o sea que los dos borrachos, Domínguez y Tolosa, quedan por ahora exonerados de culpa, pero hay que ser serios, Giovanni y señor Fachar. Como medio se vuelvan a presentar con una cerveza, hay que echarlos para dar ejemplo. No puede ser que ya lleven 3 técnicos con problemas disciplinarios y sigan ahí. A los borrachos hay que echarlos de los equipos. ¿O usted de la administración Peláez que quería borracho en todos los equipos? No, pero es que de administración Pastrana, que los recupera todos, pues los lleva. Los lleva, le juegan un año y después los suelta. Hay directivos que les encantan los borrachitos y los llevan. Quindío le ganó anoche a Valledupar 1-0. ¿Y qué tal Quindío? No, yo no lo vi. Ese equipo anda bien con Cheche. Mejor, ¿no? Está ganando, por lo menos está obteniendo resultados y eso puede funcionar. El Nápoles, para reemplazar a Higuaín, tenía 2 candidatos. Uno era Mauro Icardi
el amigo de la Nandaguara esa, que no puede ver un charquito porque quita la ropa, y al final de... esa amiga suya. Amiga mía, pero ya estoy cansado de ver la figura repetida. Hombre, no, esa y Larisa Riquelme. No me diga esa que... y Larisa Riquelme, no las quiero ver más, ya les conozco, hasta en los lunares. No, la otra vez, Larisa Riquelme, ¿se acuerdan? En el Mundial de Sudáfrica. El Mundial de Sudáfrica, ella había un gol de Paraguay y ella se bajaba la blusa y mostraba sus pechos. Y en uno de esos partidos la pelota pasó cerquita de ella, se bajó la blusa y mostró los pechos y le dice una señora que estaba ahí, oye, pero no fue gol. Y dijo, ¿qué importa? Igual viva Paraguay. Tevez se quedó, era el otro candidato, Tevez se queda en Boca. Ahora dice que no, que él no se quiere mover, que no, que adora Boca. Bueno, está contento jugando golf. 3 días para recuperación psicológica, ¿no? Irse a jugar golf. Debió jugar 36 hoyos por día. Y la situación de Teo Gutiérrez... Tengo que decirle a Camacho que es la recuperación psicológica mía. 3 días de golf. Sí, pero ojo que hay una propuesta por ahí interesante. La eventual transferencia de Teo a Rosario, que parecía que tenía cierta validez porque Rosario estaba dispuesto a pagar lo que pedía el Sporting, se congeló. No se volvió a hablar del tema. El presidente de River habló hoy, dijo, mire, nosotros sí queremos a Teo, pero no vamos a pagar un peso más de la cifra por la que vendimos a Teo. O sea que el Arsenal ofreció 35 millones de euros por Lacazette, aquel delantero francés que pertenece al Lyon. Y el Lyon dijo, no me interesa por esa cifra. Ese es muy buen jugador. Ese es de la categoría y la calidad de Griezmann, Lacazette. Y el argentino Axel Werner, que es el arquero de Argentina en los Olímpicos de Río, va a jugar con el Atlético de Madrid. Ha hecho parte de todas las selecciones como titular, desde la sub-15, juega en Atlético Rafaela y dicen que es el arquero del futuro. Y para cerrar, ¿tiene algo de Independiente del Valle? No, lo único es que José Angulo, el jugador que tuvo el esguince de tobillo, dijo ayer que así sea infiltrado, va a jugar mañana frente a Atlético Nacional. Señoras y señores, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros en el Pulso del Fútbol. Recuerden en Caracol, gracias a ustedes, el Pulso sigue arriba.